piezas o elementos estructurales estratégicamente dispuestos casi siempre en forma triangular, de tal manera que trabajando unos en tracción y otros en compresión, constituyen un sistema que permite resolver grandes luces con muy bajo peso propio y que compiten posiblemente con grandes ventajas económicas frente a otras alternativas estructurales. Se utilizan principalmente para puentes, para cubiertas de bodega, para escenarios deportivos, teatros, hangares, etcétera. Todo aquello que necesite un espacio libre de columnas lo podemos abordar estructuralmente mediante la solución que nos plantean estas armaduras. Casi siempre la gente las conoce más con el término de cerchas. Lo que sucede es que el término cercha propiamente se aplica para resolver cubiertas, pero no únicamente las cubiertas se resuelven con armaduras. Las armaduras también sirven para resolver, como dice allí, otro tipo de estructuras como puentes. También podemos resolver mediante armaduras torres. Y bueno, en esencia, todo aquello que esté conformado por barras y que forme triángulos se puede trabajar bajo los conceptos de la armadura. Aquí tenemos algunas imágenes. Armadura en madera. Esta es la cercha tradicional, la más conocida de todas. Un cordón horizontal recto, unos cordones, un cordón inferior en horizontal, un cordón superior, en este caso conformado por dos aguas, que así se llama porque la conformación de este techo nos permite tener dos vertientes para el agua lluvia. Es decir, una parte caerá por esta vertiente izquierda y otra parte de la lluvia caerá por la vertiente derecha. Para unir esos dos cordones, cordón inferior y cordón superior, se utilizan elementos de celosía. Así se denomina el conjunto de estos elementos que son verticales unos y diagonales otros y que sirven para dar continuidad y para disminuir las distancias entre nudos de estos cordones, recordando que nudo es la intersección de dos o más barras que intervienen en la armadura. Esta es una armadura de un tamaño considerable, tomada de la realidad. Este es el puente en Dos Ríos, en la vía de, de Pasto a Popayán, en el sector anterior a, yendo de aquí al norte, antesito de llegar al Patía. Vemos aquí entonces una distancia considerable entre el cordón superior, que es el que recibe y soporta la placa por donde transitan los vehículos, y el cordón inferior, que simplemente sirve para darle la inercia y la rigidez necesaria para salvar esa gran distancia y para soportar esas enormes cargas que pasan por aquí cuando pasan tractomulas, camiones, pues obviamente las cargas son considerables. Y el hecho de tener esta distancia entre cordón superior y cordón inferior, que es del orden de unos 4 o 5 metros, es precisamente para ganar inercia, que era lo que hablábamos en el tema anterior.
Entre más distancia tengamos entre los elementos estructurales, pues estamos ganando inercia. Y la inercia es la propiedad geométrica de las estructuras que se opone a esas deformaciones grandes que está potencialmente causada por las cargas que producen flexión. Este es otro puente de la misma categoría, en otro ángulo, en otra perspectiva, para que observemos que si bien es cierto para nosotros esto constituye una cercha y a la parte de atrás habrá otra cercha de iguales propiedades y características, pero para que esto trabaje en conjunto, en la tercera dimensión, o sea, en el sentido ancho del puente, también existen otro tipo de barras que también vienen formando triángulos para poder garantizar que trabaje esto en conjunto y que no se comporte débil frente al pandeo en la otra dimensión, que es lo que sucede, como veremos en una imagen más adelante. Entonces, ven ustedes, esto se presta para tomar grandes distancias. Aquí vemos la solución de estos nudos. Ustedes observan que para resolver los nudos se utilizan platinas y en este caso remaches, pero también se puede utilizar soldadura, cordones de soldadura, o también se puede utilizar pernos. En la denominación propia del lenguaje técnico se conocen este tipo de armaduras. Casi la mayoría de ellas hacen honor a los ingenieros que las trabajaron, algunos inclusive las patentaron. Pero en esencia tenemos siempre un cordón superior, un cordón inferior y una celosía. La manera como esté dispuesta esa celosía es lo que diferencia una tipología de otra. En este caso tenemos, estas son armaduras de cordones paralelos. Y estas son armaduras para cubiertas a dos aguas. La misma cosa aquí. Lo que se distingue entre unas y otras es la forma en que están dispuestos los elementos diagonales y los elementos verticales. Algunas inclusive no tienen elementos verticales, como esta de aquí, sino que están dispuestas estratégicamente para otros fines, pero en esencia hacen lo mismo. Unas barras trabajan en tensión, otras barras trabajan en compresión, y un caso particular lo constituyen estas cerchas en arco, que algunas veces cuando el arco no es muy pronunciado, se trabajan como poligonales. Bueno, más ejemplos de lo mismo. En Colombia tenemos muchos puentes de esta naturaleza, puentes para atravesar el río Cauca, puentes para atravesar el río Magdalena. Y sin ir muy lejos, aquí nosotros para atravesar el río Mayo, que divide el departamento de Nariño del departamento del Cauca, tenemos un puente de similares características, aunque mucho más corto. Y les decía hace un momento que se busca que trabajen en conjunto la cercha que va por el carril derecho y la cercha que va por el carril izquierdo. Cuando no trabajan en conjunto, tienen el peligro de que suceda esto. Esta es una falla, no porque la estructura sea incapaz de soportar los esfuerzos. Esta es una falla por pandeo lateral. Cuando estas cargas no encuentran un soporte en la otra dirección, tienden a producir este fenómeno que puede ser catastrófico en vidas, catastrófico en pérdidas económicas y los problemas que generan cuando se suspende por largo tiempo
tránsito a través de una vía. Aquí está un puente, como les hablaba, en arco, aunque la solución desde lejos es un arco, pero si nos acercamos más, esto es un polígono de n lados, o un arco poligonal. Bueno, la forma como la estructura entrega la carga en los apoyos, generalmente se tienen un apoyo articulado, un apoyo simple para resolver estas estructuras. La solución de tener apoyo articulado y apoyo simple tiene relación con permitir las deformaciones que se producen en la estructura, no únicamente por efecto de las cargas, sino también por los cambios de temperatura. Un puente de estos, de grandes longitudes, a veces son de longitudes de 100 metros o más, cuando está sometido a grandes cambios climáticos, tenemos zonas del planeta en donde a pleno sol podemos estar con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, y hay otras épocas en las que u otros momentos del día en las que la temperatura puede llegar a valores cercanos al 0 grados, o inclusive en algunas partes pueden llegar a menos 20, menos 30 grados en casos extremos. ¿Esto qué implicación tiene? Pues que el metal es bastante susceptible a los cambios de temperatura, y sabemos que con el incremento de temperatura se dilatan y con la disminución de temperatura se contraen. Si nosotros a esta estructura la rigidizamos en sus apoyos y no le dejamos libertad para esas dilataciones, ¿qué va a pasar? Pues que el material, al necesitar dilatarse para efecto de esa temperatura, buscará entonces con otra forma o con otra manera de deformaciones manifestar ese aumento de longitud. Eso es muy peligroso en una estructura de esta naturaleza, y por consiguiente lo ideal es permitir que esas dilataciones se produzcan sin que cause efectos adicionales a los esfuerzos que transmiten las cargas. Aquí ejemplo de cómo se pueden unir con soldaduras y con remaches o con pernos. Bueno, les decía yo que este sistema de cordones paralelos trae enormes ventajas cuando se permite, entre mayor distancia sea entre cordón superior y cordón inferior, como les decimos, ganamos inercia, y al ganar inercia, pues podemos cubrir mayor longitud. Esta distancia que vemos aquí, en otro sistema estructural, por ejemplo, con vigas de concreto, pues en primer lugar son muy pesadas, mucho más pesadas que los ángulos metálicos que utilizamos aquí, y vamos a necesitar un espesor mayor. Además de eso, el costo también se incrementa notoriamente. Los apoyos tendrán que ser mucho más rígidos en razón de ese peso. Y entonces esta estructura, si no es en cerchas metálicas, casi que podríamos decir sería inviable realizarla solo en concreto. O nos obligaría a tener columnas cada 6 metros, cada 7 metros, cada 8 metros, según el caso. Esto es una vista interior de esa cercha, que se aprovecha además como para conformar las barandas de antepecho y cosas por el estilo. Estas imágenes ya la conocen, son las mismas que vimos en el transcurso normal de nuestra materia. Cerchas para soportar cubiertas de escenarios deportivos. Otra
edificación realizada o resuelta mediante este sistema de armadura de cordones paralelos. Y esto es en esencia lo que es una correa metálica. Tenemos un cordón superior, un cordón inferior y elementos de celosía. Y en el otro sentido, para darle rigidez en la tercera dimensión, se utilizan estos pasadores que comunican, como les digo, la cercha del lado derecho con la cercha del lado izquierdo. Esto es lo que vemos en muchas edificaciones. Estos son para bodegas o para transportar y llevar a medios de transporte que soportan grandes cargas, como en el caso de aviones de carga, contenedores, camiones, etc. Esta es la disposición general que tiene una armadura. ¿Nos quiere comunicar algo? Bueno, entonces esta imagen es para ilustrar que nosotros, mediante este sistema estructural, podemos resolver grandes distancias. Ya decimos que entre un apoyo y otro apoyo podemos tener distancias del orden de 20, 30 o más metros, pero que tenemos que pensar también en garantizar un amarre en la otra dirección. De lo contrario, esta estructura resulta muy buena para soportar cargas de gravedad, pero cuando vengan cargas horizontales en la otra dirección, pues podrían no funcionar bien si no se da solución a esa comunicación de cargas en la tercera dimensión. Y para eso generalmente se utilizan estos sistemas de diagonales en X. En este caso son pórticos completos en armadura. Otras veces las columnas son en concreto y solamente la cercha en estructura metálica o en estructura de madera. Este es un caso particular que se utiliza a veces para cubrir canchas de baloncesto o canchas de microfútbol, pero que acá tenemos lo que les decía hace un momento. Una variante de lo anterior, acá las columnas son en concreto, los pórticos longitudinales son en concreto reforzado, y para cubrir la gran distancia que tenemos entre estos pórticos se utilizan las cerchas. Aquí se alcanzan a insinuar las diagonales que van uniendo el cumbrero del cordón superior con el punto central de la parte inferior, y entonces podemos darle rigidez en la tercera dimensión. Además de eso se utilizan otras diagonales, otros tensores que unen estos puntos con los apoyos, formando siempre unas X que permiten rigidizar la estructura para la tercera dimensión. Aquí vemos ese conjunto. Lo que sucede es que son tantas líneas que se vuelve confuso y por eso a veces hay que dibujarlas por separado. Cuando se dibujan en AutoCAD se dibujan en capas para poder apagar unas capas y visualizar solo lo que sea de interés. Bueno, en esencia entonces tenemos, por ejemplo, este caso, una cercha de madera sencillita para cubrir una luz de 8 metros, 2, 4, 6, 8 metros. Tenemos aquí una inclinación del techo. La inclinación del techo viene determinada casi siempre por dos factores. Uno, que lo impone el material que se utilice. Dependiendo del material que se utilice, hay materiales que exigen mayor inclinación, otros que necesitan menor inclinación. Para ser más explícito,
si voy a cubrir esto con teja de barro, la teja de barro, en primer lugar, es mucho más pesada que otros materiales, y en segundo lugar, al ser piezas muy pequeñas, cuyas longitudes son del orden de 40, 45, 50 centímetros, pero además de eso necesitan traslaparse cada teja con la siguiente en una longitud de entre 14, 15, 20 centímetros. De lo contrario, el agua, lluvia, por efecto ¿cómo es que se llama ese efecto? Capilaridad, asciende en sentido contrario y tarde o temprano termina produciéndose goteras. Por esa razón se requiere una superficie para impermeabilizar y, bueno, toda una serie de aspectos relacionados con la construcción más que con el cálculo estructural, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de conocer qué pesos se van a transmitir en estos nudos. Pero entonces les decía, si pongo teja de barro, me obliga a tener una inclinación más grande que si pongo teja ondulada. La teja ondulada me permite cubrir distancias de 1,70 o de 1,20, cosas por el estilo, dependiendo de la dimensión de la teja. Esto hace que pueda tener una pendiente menor, o inclusive si logro conseguir un material que sin necesidad de traslapar me cubra toda esta longitud, yo puedo disminuir esas pendientes. Aparte de eso, la inclinación de esto también viene condicionada por efectos relacionados con el diseño arquitectónico. A veces los arquitectos diseñan grandes pendientes simplemente para jugar con la volumetría que ellos diseñan cuando hacen los diseños de estas construcciones o de estas edificaciones. Lo cierto del caso es que a nosotros nos van a decir, necesitamos una cercha para cubrir tal distancia con tales pendientes de inclinación. Y entonces decimos que esta es la típica, la más común de todas las cerchas. La geometría, perdón, antes de eso. La geometría viene dada esencialmente por la longitud, o sea, la luz entre apoyos, y por la altura máxima en el cumbrero, que está determinada por esa pendiente. Con esas longitudes y esa altura, las demás barras se resuelven por una geometría muy sencilla, por triángulos, por trigonometría, por cualquiera de estas herramientas que el ingeniero debe tener en su bagaje de conocimientos. Es decir, ahorita no podemos pensar en que un ingeniero vacile en saber cómo obtengo esta altura, cómo obtengo esta longitud, cómo obtengo esta longitud. Eso se supone que son cosas supremamente elementales. Bueno, y la otra cosa que, antes de pasar acá, nosotros en la realidad, estas barras, como son de madera o de hierro, tienen sus propias dimensiones, pero nosotros idealizamos esto con un modelo geométrico y un modelo matemático abstracto. Para nosotros poder hacer los cálculos, tomamos en esencia, como quien dice, solo el eje de cada una de estas barras. Esta lineecita representa el eje neutro, ese que pasa por el centroide. Es lo que estamos sintetizando aquí para hacer nuestros cálculos. O sea que este es el modelo idealizado de esto que en la realidad, cuando ya terminamos el diseño, vamos a decir, esta barra hay que hacerla con una viga de madera de 8, 10 o 20 centímetros por tantos centímetros, o si es en metálico, lo vamos a hacer con ángulos en L, con ángulos en I, etcétera, o con un perfil de tantos perfiles que se consiguen en el comercio. Y esta es la disposición en 3 dimensiones cuando esta cercha se repite un número determinado de veces para conformar
ya lo que es la volumetría de la edificación que queremos cubrir. Aquí vienen amarrando estos nudos elementos en la otra dirección, que son los que hemos llamado correas. Encima de ellos, como les digo, ya viene el material de acabado de cubierta, que podrá ser tejas, láminas, cosas por el estilo. Cuando nosotros vamos a hacer los cálculos, nosotros tenemos que conocer cuál es la presión que va a incidir aquí en esta superficie. Nosotros ya sabemos que las cargas proceden del peso propio de los materiales. Según la teja que yo voy a poner ahí, voy a tener una carga, un peso. Pero además de eso voy a tener la presión del viento. Esa presión del viento debo calcularla aquí y obviamente eso no se preocupen, eso pertenece a las materias siguientes de la línea de las estructuras. Yo les estoy explicando para que sepan por qué es que tenemos que calcular esas fuerzas, esas cargas. Ya de cómo se calculan a su debido tiempo lo aprenderán. Y luego se aplican en esas cargas en las correas y las correas entregan las cargas en los nudos. Cuando una carga incide en un ángulo con respecto a esta superficie, nosotros ya sabemos que esa carga, esa fuerza, tenemos que descomponerla en una componente vertical y en una componente horizontal para hacer nuestros análisis y poder saber cuál es la carga que va a recibir cada una de las barras que integran esa armadura. Igual cosa sucede cuando diseñamos torres. Bueno, aquí hay unas torres, bueno, esto es una cercha de cordones paralelos, aquí en Pasto, esto es en Autodenar, y esta es la forma como podríamos concebir una estructura. Tenemos un cordón inferior conformado por dos ángulos en L, ángulos metálicos en forma de L. En cada uno de ellos vendrán elementos verticales de la celosía, cada cierta distancia según el diseño, según el cálculo. Esta es la celosía vertical. Acá tenemos el cordón superior y los elementos de la celosía diagonal. Para unir esta cara derecha con la cara izquierda de la cercha utilizamos platinas, que en este caso se denominan presillas. Esas presillas nos permiten garantizar que en la otra dirección existe también una determinada rigidez y una determinada inercia. Recuerdan que nosotros calculamos una inercia centroidal en X y una inercia centroidal en Y. Esa es la que está trabajando aquí. Para unir los nudos, los puntos donde se integran o se coinciden dos o más barras, se utilizan platinas, que en algunos textos las llaman cartelas. Eso no es más que una platina que se va a unir con roblones o remaches, con pernos y tuercas, o con soldadura de cordón. Es decir, se pone la platina aquí, se suelda esta platina con el ángulo en la longitud que corresponda según los cálculos. Y por último tenemos aquí la forma en que esta cercha entrega la carga al sistema estructural que la va a soportar, en este caso columnas. Cuando esa columna se diseña para que por aquí pueda transitar una viga en la otra dirección o para que haya el canal que va a recoger las aguas, cosas por el estilo, entonces se recurre a esta opción.
se saca una parte de la columna y eso se llama una ménsula. En la ménsula vendrá encima una platina. Esta platina tiene unas perforaciones que permitirá anclar la estructura a unos pernos que se han embebido previamente antes de fundir la columna con su ménsula. Aquí un acercamiento de eso. A veces se deja una holgura en el orificio que se perfora en la platina con dos fines. Uno con el fin de que no sea tan apretado hacer coincidir el perno que va anclado aquí con cuando ponemos aquí las tuercas. Y la otra cosa es que dependiendo de esta longitud ovalada que adopta esta perforación, permitamos garantizar eso que hablábamos hace un momento de las dilataciones. Esta estructura necesita dilatarse o encogerse y por consiguiente vamos a permitirle aquí esos movimientos. Obviamente que la dilatación muchas veces es cuestión de milímetros, si acaso como mucho, algunos pocos centímetros, menos de un centímetro, pero se hace necesario que la estructura pueda dilatar. Cuando no son de cordones paralelos, pues también tenemos una solución parecida. Aquí está el cordón inferior y acá está el cordón superior que tiene la inclinación del techo. Y lo mismo aquí. Para unir la platina que se apoya en la columna, se suele utilizar también unas capas de un material que permita, se ponen dos, tres o cuatro capas, para que se permita el deslizamiento de una superficie contra otra cuando se produzcan las dilataciones. Y cuando se quiere hacer una articulación, es decir, que se permita el giro de esta estructura, se utiliza este sistema de articulación mediante pasador. Esto es una vista en planta de nuestra estructura y aquí la vamos a ver moverse para que miremos de diferentes ángulos todos los elementos que constituyen esa armadura. Bueno, ahora sí tenemos una armadura consiste de miembros rectos. A ver, alguien que lo podamos designar como relator para que nos lea esta página. A ver, el joven Sebastián Andrés Benavides, que haga el favor de leernos ese texto. El señor Sebastián Andrés Benavides nunca se hace presente. El señor Cristian Camilo Cáez, por favor, léanos. El señor Cristian Camilo Cáez tampoco nunca se hace presente. Yo no sé cómo piensa este señor garantizar que ha cursado esta materia. A ver, veamos, el don Diego Pantoja. Buenos días, profe. Buenos días. Usted ya se hizo. Empiezo a leerla. Sí, por favor. Armaduras. Una armadura consiste de miembros rectos conectados en un nudo o nodos. Ningún miembro se considera continuo a través de una articulación. Muchas estructuras están construidas con varias armaduras planas unidas para formar una armadura especial. Cada armadura está diseñada Espacial, perdón. Espacial. espacial, perdón. Cada armadura está diseñada para soportar aquellas cargas que actúan en su plano
y pueden ser tratadas como estructuras bidimensionales, pero también existen armaduras especiales, Perdón, las, las que no se pueden analizar como planas. sí, aló. Siga, continúe, qué pena. Cuando las cargas sobre una armadura están aplicadas en los nudos de la armadura, si todas las barras están bien centradas en las uniones, nudos, entonces las barras se presentan únicamente fuerzas axiales, o sea, todas las barras serán elementos con dos fuerzas que pueden estar tensadas o comprimidas. Muy bien. A ver, otro compañero que nos lea. Cristian Camilo Ramos. No se encuentra. Entonces, a ver. Angie Daniela Díaz. Sistemas variantes e invariantes. Sistema variante es un conjunto de diversos cuerpos unidos entre sí de tal manera que se pueden mover uno con respecto al otro sin que los cuerpos sufran deformaciones. Estos sistemas forman mecanismos. Un ejemplo del sistema variante es 4 barras unidas con 4 articulaciones. Este sistema no se puede usar para sostener cualquier tipo de carga. El sistema cambia la forma sin que los elementos sufran deformaciones. Cuando diversos cuerpos están unidos de tal forma que no se pueden mover uno con respecto al otro sin que los cuerpos sufran deformaciones, forman un sistema invariante. Ok. Bueno, aquí hay un interrogante. Como veremos más adelante, para que una estructura tenga solución, existe una ley que debe cumplirse entre el número de barras y el número de nudos. Sigamos con otro voluntario, a ver. No les gusta leer. A ver, la compañera Catherine Espinosa. Sistemas invariantes. Se usan para formar estructuras, conjunto de elementos para sostener y transmitir alguna carga como son armaduras y armazones. El ejemplo más simple de un sistema invariante se tiene cuando tres cuerpos se unen por medio de tres articulaciones que no están en la misma línea. Esto es la base de una armadura. Si a esto se le agregan dos barras y un nodo que no están en una misma línea, se estará formando una armadura simple. Sigue. Una armadura simple es un sistema estáticamente determinado. Se puede determinar fuerzas axiales en todas las barras usando las ecuaciones del equilibrio estático. En una armadura estáticamente determinada existe la relación entre el número de las barras B y el número de los nodos N. B es igual a 2N menos 3. Si B es menor a 2N menos 3, el sistema no tiene suficientes barras para ser invariante y no se debe usar para sostener cargas. No será una estructura, será un mecanismo. Si B es mayor a 2N menos 3, el sistema será estáticamente indeterminado si es invariante. Depende de la disposición de las barras. Bueno, entonces, debe quedarles bien claro eso. Para que nosotros, desde el punto de vista de la estática, podamos resolver una estructura, debemos cumplir con esta relación.
el número de barras o de miembros, aquí la M es número de miembros, es igual a 2n menos 3, 2 veces el número de nudos menos 3. Ya sabemos, si es menor, quiere decir que faltan barras y que al faltar barras, las barras que quedan pueden adoptar una forma diferente sin ningún problema y sin necesidad de que una de las barras sufra deformaciones. Simplemente lo que cambian son los ángulos. Cuando el sistema cumple la ecuación m igual a 2n menos 3, el sistema es estáticamente determinado y esas son las estructuras que nosotros podemos resolver. Si por el contrario le aumentamos más barras y nos queda m igual a mayor que 2n menos 3, el problema se vuelve hiperestático, es decir, existen muchas barras y nosotros desde el punto de vista de la estática no lo podemos resolver, tendríamos que acudir a otras opciones para resolver esas estructuras. Veamos aquí, por ejemplo, si contamos nosotros el número de barras o miembros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 barras en el cordón superior, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras en total. Número de nudos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se cumple la relación miembros igual a 2 veces el nudo menos 3. Reemplacemos. Si n vale 8, por 2, 16, menos 3, 13, que es igual al número de barras, esa estructura la podemos resolver perfectamente con las ecuaciones que manejamos nosotros en la estática. Suma de fuerzas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0, suma de momentos igual a 0 en cualquier parte de la estructura. Si le aumentamos una barra, tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, las mismas barras que teníamos hace un momento, pero le hemos aumentado una diagonal en el centro. Ahora tenemos 14 barras, los mismos nudos, perdón, los mismos nudos, 8, y entonces tenemos 8 por 2, 16, menos 3, 13. 14 es mayor que 13. Ese sistema no tiene solución con las ecuaciones de la estática. Si usted quisiera hacer eso, esa es una estructura hiperestática. Tendríamos que conocer otra ley de deformaciones o algo por el estilo para que eso se pueda resolver. ¿Qué tal con esta estructura? Háganle el chequeo ustedes, por favor, y me dicen, ¿esa estructura es hipostática, isostática o hiperestática? ¿Cuántos miembros hay allí? A ver, el compañero. La compañera Lisette. Háganos ese pequeño análisis. ¿No me escuchas, Lisette? Sí, profe. A ver, ¿cuántos miembros cuentas tú allí? 10 y hay 7 nodos. Uh-huh. Diez sería menor a Menor a... 10 a 11. Ajá. ¿Qué va a pasar en esa estructura si nosotros llegamos allí tal como está esa estructura y le aplicamos? Vamos a coger aquí un marcadorcito de estos.
Le aplicamos una carga aquí. Como acuérdense que este apoyo es articulado. Es decir, este nos garantiza una reacción vertical y una reacción horizontal. Es decir, este nudo permite girar, pero no permite moverse. En cambio que este apoyo es un rodillo o una esfera que permite que la estructura se pueda mover en esta dirección o en esta dirección. Cuando nosotros apliquemos esta carga, como este es un nudo articulado aquí, ¿qué va a suceder? Que la estructura no se puede comportar, no puede soportar carga. Esto simplemente se va a resbalar, digámoslo así. ¿Qué necesitaríamos hacer para que eso no suceda? Pues amarrar esto aquí. Lo podemos hacer con un cable, con un tensor, con una varilla o simplemente con otra barra de las mismas. Y allí tenemos, ¿cuántas barras ahora? Si teníamos 10 y le hemos aumentado esa barra, pues ahora tenemos 11 barras. Y se cumple la condición de isostática. Bueno, esto ya lo sabemos, ya lo dijimos. Si M más R menor que 2N en la armadura, bueno. Aquí hay unos casos particulares para que ustedes observen. Esta es una armadura estáticamente determinada, invariante. Aquí tenemos, cuente, barras 21, nudos 10, 2 por 10, 20 menos 3, 17. 21 menos 17 igual a 4. Es decir, esta estructura es hiperestática o estáticamente indeterminada. Acá tenemos barras 19, nudos 10, 19 menos 17 igual 2. Esta armadura tiene 2 barras más de lo mínimo necesario para hacer un sistema invariante, pero las barras no están dispuestas para formar un sistema invariante. En este caso, la carga mostrada, el sistema se desplomaría. Aquí no hay quien rigidice esta parte de aquí. En vez de poner tantas X aquí, necesitamos sacar unas de estas barras y rigidizar, bien sea aquí, con una diagonal, o bien sea con la otra. Bueno. Esto ya lo sabemos también. ¿Cuáles son los métodos para analizar las armaduras? Tenemos el método de los nudos, método de las secciones y método gráfico. En el método de los nudos, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que ir nudo a nudo resolviendo cómo se descomponen las fuerzas. ¿Se acuerdan ustedes que la primera parte que estudiamos sobre las fuerzas era cómo encontrar las componentes de una fuerza en determinadas direcciones dadas? Aquí tenemos una fuerza, lo que necesitamos es conocer cuáles serían las componentes de esas fuerzas según las direcciones de las barras que tenemos aquí. Normalmente se inicia el procedimiento resolviendo la parte externa de la estructura. Conozco las cargas que voy a aplicar en cada nudo. Con base en las ecuaciones generales, suma de fuerzas verticales igual a 0, suma de fuerzas horizontales igual a 0 y momento 0, yo puedo conocer las reacciones. La reacción AX, la reacción AY, al revés, bueno, esta es reacción A en dirección X y esta sería en dirección Y, permítanme. Esta es una articulación,
me permite tener estas dos componentes de la reacción. En cambio que si acá es un apoyo simple, solamente me permite una reacción vertical, reacción B, en la dirección Y. Con base en esas ecuaciones yo puedo conocer esto. Y además, la ecuación de momentos, que si yo tomo momentos en alguno de los puntos, puedo generar o conocer cuáles son los momentos que tienden a hacer girar en dirección de las manecillas del reloj, cuáles en dirección contraria, y así obtener las reacciones. Esta es la solución de las cargas externas y las reacciones. Una vez que conocemos esas cargas, yo ya puedo entrar a resolver. Aquí, por ejemplo, en este nudo actúa una sola carga. Fácilmente puedo encontrar cuáles son las componentes de esta fuerza que hagan que una parte de esa fuerza se vaya por aquí, otra parte de esas fuerzas se vaya por acá, y me hace conocer o me hace cumplir que en este nudo puedo garantizar suma de fuerzas horizontales igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0. Una vez que yo ya conozco cuánto vale la fuerza de esta barra y cuánto vale la fuerza de esta barra, paso al siguiente nudo. En este nudo hay la carga externa conocida, una barra que ya es conocida, que la vamos a poner aquí, y me quedan dos incógnitas, esta fuerza y esta fuerza. Como tengo dos ecuaciones, suma de fuerzas horizontales y suma de fuerzas verticales, perfectamente puedo resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que me permitirán despejar estas barras. Vamos chuleando aquí las barras que ya son conocidas. Cuando ya conozco estas barras, puedo ir bien sea a este nudo o bien sea al nudo de acá. Veamos qué pasaría en este nudo. Tenemos incógnita esta barra, incógnita esta barra ya es conocida, entonces son dos incógnitas y dos ecuaciones, se puede resolver fácilmente. Pasamos acá, en este caso, en este nudo, ya es conocida esta barra, aquí solo hay una incógnita, fácilmente puedo conocer cuánto vale. Y llegamos acá para verificar si todo lo que hemos hecho está correcto, pues si lo hacemos así, debe cumplirse que la sumatoria de fuerzas horizontales y verticales en este nudo debe dar 0, situación que debe chequearse por control. Y resuelto el problema por el sistema de el método de los nudos. El único inconveniente que tiene este método es que si quiero ir específicamente a una barra, la mayoría de las veces tengo que resolver muchos nudos para llegar a esa barra. En la vida real, pues hay que resolverlos todos, obviamente, porque yo necesito conocer cuáles son las fuerzas que actúan en todas las barras. Pero si en algún caso particular, como por ejemplo para resolver un ejercicio, yo quiero ir específicamente a una barra sin necesidad de pasar por tantas, entonces es más conveniente el método de las secciones. Bueno, esto que expliqué allí lo tenemos acá más detallado. Si tomamos el nudo, el apoyo del lado izquierdo, estas son las reacciones. Con base en esas reacciones puedo conocer cuáles son las fuerzas que actúan en cada una de las barras. Recuerde que fuerza que salga del nudo aplicada en una barra es tensión. Fuerza que llega al nudo es compresión. Bueno. Esto es independiente del signo que usted le haya puesto cuando hace sus ecuaciones. El asunto es que si usted asumió signo positivo
y el resultado le da negativo, quiere decir que usted se equivocó y que esta flechita no es para acá, sino para el otro lado. Lo mismo acá. Si usted asumió signo negativo y le dio positivo, pues quiere decir también que hay que invertirle la flecha. No quiere decir que esté mal. Lo que sí está mal es si no da el valor que corresponda. Bueno, y así entonces tenemos descomposición de fuerzas en cada nudo. Esto ya lo dijimos, método de los nudos. Sin embargo, vale la pena que le demos lectura. A ver, joven Robert Nazate. Joven Robert Nazate. No está. Y el hermano Luis Brian. Sí, profe. A ver, Sí, léanos. profe. Método de nudos. Las fuerzas en las barras que llegan a un nudo deben estar en equilibrio, ya sea para cada nudo se puede establecer dos ecuaciones de equilibrio. Bueno, y no puedo leer porque pues, estoy grabando. Dice, y sumatorias de Fy igual a 0. En total habrá 2n ecuaciones. N igual al número de nudos, y si la armadura es una estructura estáticamente determinada, tendrá máximo 2n menos 3 barras, suficiente para determinar las fuerzas en todas las barras. Inclusive se podrán determinar también las tres reacciones en los apoyos. Para que el método sea práctico, hay que seguir cierto orden. Primero, analizar armadura entera como si fuera un cuerpo rígido y determinar las reacciones. Chequear el cálculo de las reacciones. 2. Empezar el análisis de los nudos con un nudo donde habrá máximo dos fuerzas incógnitas. Y después, seguir siempre con el nudo que tiene máximo dos incógnitas. Así se pasa por todos los nudos. Cuando se llega al último nudo, ya se conocerán todas las fuerzas. Sin embargo, se analiza también el último nudo para chequear el cálculo. Si se hubiera cometido algún error en los cálculos, se manifestará analizando el último nudo. No habrá equilibrio. Ok, gracias. Entonces, para que distingamos y recordemos, cuando las fuerzas que actúan en una barra, en primer lugar, son fuerzas axiales. Acuérdese que axial quiere decir que actúan en la dirección del eje de la barra. Cuando esas fuerzas son opuestas, alejándose de la barra, estamos produciendo tracción. Cuando miramos en el nudo, sucede eso. Por eso es que decimos, si la fuerza sale del nudo, como en este caso, estamos hablando de tracción. Cuando las fuerzas llegan al nudo, son fuerzas que siguiendo la dirección del eje principal, por eso se llaman axiales, tienden a juntarse, a unirse, no como acá separarse. Estamos hablando de compresión y al mirar lo que sucede en el nudo es al contrario. Para que esto esté en equilibrio, la fuerza tiene que llegar al nudo. Y ahora sí viene la parte numérica. Necesitamos conocer primero que nada, la solución de la geometría. Es decir, usted tiene que tener conocidos
los ángulos, conocidas las distancias o en su defecto, conocidas las coordenadas de cada nudo para a partir de ellas obtener funciones seno, función coseno o lo que corresponda. En este caso tenemos en el nudo G 50 kilonewtons vertical hacia abajo, en el nudo E 15 kilonewtons horizontal hacia la derecha. Hacemos nuestro chequeo de equilibrio externo. Suma de fuerzas horizontales igual a 0. Tenemos una fuerza horizontal de 15 hacia la derecha que tendrá que equilibrarse con una fuerza horizontal hacia la izquierda que nos la aporta el nudo A, que es el apoyo en el cual se da una articulación. Por consiguiente, la componente horizontal de la reacción en A tendrá que ser igual a 15. Suma de fuerzas verticales igual a 0. Entonces tenemos la componente vertical de la reacción en A más la vertical en la reacción en B menos la fuerza aplicada 50 debe dar 0 y aquí tenemos que AB más B sub B igual a 50. Como sabemos que suma de momentos es igual a 0, nosotros vamos a tomar momentos en A, en el punto A, y tenemos una carga de 50 por una distancia de 6 metros, sentido horario positivo, más una carga de 15 kilonewtons por un brazo de 4 metros. Esta directriz de esta fuerza tiene una distancia con respecto al punto de momentos igual a 4 metros, que acá están marcados en esta distancia, pero que igual los podemos medir acá, 4 metros. Entonces, 50 por 6 más 15 por 4, menos el valor de la fuerza B sub B, multiplicada por la distancia, que es 12, nos debe dar 0, y aquí tenemos una ecuación en la que interviene una sola incógnita, B sub B, fácilmente la podemos despejar y nos da 30. Y una vez conocida la componente vertical de la reacción en B, puedo obtener la componente vertical de la reacción en A, despejando de aquí, tenemos 50 menos 30 igual a 20. Ahí está ya garantizado el equilibrio de la estructura total, con las fuerzas externas y las reacciones en los apoyos. Puede usted chequear en cualquier parte en la suma de momentos. En este caso vamos a chequearlo desde el momentos en B. Tiene usted la fuerza vertical 20 por 12, 20 por distancia 12, más 15 por 4, menos 50 por 6, igual a 0. Si chequea, se hace necesario conocer cuánto vale este ángulo o sus funciones trigonométricas. Para ello vamos a hacer una construcción auxiliar aquí. Si esto es 6 metros, 6 metros y 6 metros acá que faltó escribir, quiere decir que este es un triángulo equilátero. Perdón, es un triángulo isósceles. Esta altura está en la mitad, por consiguiente aquí hay 3 metros y aquí habrá 3 metros. Lo mismo en el triángulo de acá. Lo que interesa aquí es que este cateto vale 3 metros, este cateto vale 4 metros, y por consiguiente la hipotenusa es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, quiere decir que esto vale 5 metros. Por eso decimos aquí que el seno de alfa es cateto opuesto 4 sobre hipotenusa 5, y que coseno de alfa es cateto adyacente 3 sobre hipotenusa 5, 3/5.
Entonces tenemos en el nudo B. ¿O qué nudo es que está? Ah, no, son los valores conocidos. Vamos a analizar el nudo A. En el nudo A. Este es el diagrama de cuerpo libre. No se olvide que debe realizarse el diagrama de cuerpo libre siempre para tener más claridad. En el nudo A tenemos las reacciones A sub B, A sub A conocidas. Y tenemos dos incógnitas, la barra A3 y la barra A1. Como debo cumplir que suma de fuerzas verticales es igual a 0, de una vez me queda aquí que A sub B tendrá que ser menos AD por seno de alfa. Aquí parece que le he denominado A1, pero realmente es AD. Entonces, la componente vertical de la reacción menos la fuerza AD, componente vertical, o sea, por seno de alfa, debe ser igual a 0. Y despejamos de allí, nos queda que la fuerza de la barra AD es igual a AB sobre seno de alfa. Todos son valores conocidos y tenemos que esto será 20 por 5 cuartos igual a 25. Y hay que aclarar si es en tensión o en compresión. Este es 25, es el valor de la fuerza, la magnitud. Y por el hecho de que esta fuerza llega al nudo, como lo hemos supuesto aquí, entonces es fuerza de compresión. Como además debo garantizar que suma de fuerzas sea igual a 0, entonces decimos que AG, esta fuerza, que aquí la hemos llamado A3, vamos a corregir y vamos a llamarla AG, menos AD, coseno de alfa, menos AH igual a 0. De aquí despejamos lo desconocido, que es AG. AD cos alfa pasa al otro lado. AH pasa al otro lado, positivo. Y tenemos que la fuerza en la barra AG es 25 por coseno de alfa 3 quintos más 15 igual a 30. En tensión, ¿por qué? Porque hemos supuesto aquí que sale del nudo. Y como el signo que nos dio es positivo, es correcta la suposición y por consiguiente es en tensión. Ya tenemos aquí los valores que vamos despejando. Barra AD 25 en compresión, barra AG 30 en tensión. Pasamos al nudo D. En el nudo D, nuestro diagrama de cuerpo libre nos dice que aquí hay una barra AD que llega al nudo. ¿Por qué llega al nudo? Porque ya sabemos que la barra AD vale 25 en compresión. Y aquí vale la pena aclarar. Porque alguien dice, bueno, pero ¿por qué la barra AD? Cuando estábamos analizando el nudo A, estaba dibujada así. No hay contradicción entre esta dirección y esta dirección que estamos poniendo acá. No hay contradicción, porque estamos diciendo, llega al nudo, compresión. Llega al nudo, compresión. Y se acuerdan ese esquemita que teníamos allí, de que cuando analizábamos que si era compresión, esto es la compresión en la barra, y entonces esto es en la barra, en el nudo es lo contrario, llega al nudo, llega al nudo. Eso despeja cualquier duda que exista al respecto. Bueno, entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre.
se hace necesario conocer ángulos. Aquí en este caso muy particular, todos los ángulos son iguales, entonces vamos a trabajar con el mismo ángulo alfa. Suma de fuerzas verticales 0, entonces tenemos fuerza AD por seno de alfa menos fuerza de G por seno de alfa igual a 0. Esto quiere decir que la fuerza en la barra de G debe ser igual a la fuerza en la barra AD. Como AD ya es conocida, 25, pasamos acá el mismo valor, 25. Pero el hecho de que DG sea igual a AD es en magnitud. La dirección y sentido es otra cosa. Aquí es el valor. DG igual a D, entonces decimos DG igual a 25. Ahora sí veamos el gráfico. El análisis lo hicimos con la flecha saliendo. Y como nos dio positivo, quiere decir que la dirección supuesta es correcta. Sale del nudo, tensión. Suma de fuerzas horizontales igual a 0. Entonces tenemos AD cos alfa más DG cos alfa menos DE igual a 0. Incógnita aquí, DE. Pasamos al otro lado para que se vuelva todo positivo y tenemos DE igual a 25 por 3 quintos más 25 por 3 quintos nos da igual a 30. Y ahora sí vamos a ver, barra DE. Positivo quiere decir que la flecha es correcta. Como la flecha llega al nudo, compresión. Y pasamos al nudo G. En el nudo G hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre y tenemos la barra GD, la barra GA, la barra GE, la barra GB y la fuerza externa de 50 kilonewtons. Los ángulos conocidos, alfa y alfa. Y aplicamos suma de fuerzas verticales igual a 0 y tenemos GE por seno de alfa más GD por seno de alfa debe ser igual a 50. Como GD ya es conocido, reemplazamos y nos queda que GE es igual a 50 menos 25 por 4 quintos y eso por 5 cuartos. Y tenemos y vamos completando acá nuestra tablita. Ya está conocido DG 25. Suma de fuerzas horizontales igual a 0 tenemos GB positiva más GE coseno de alfa positiva menos GA negativa. ¿Por qué? Porque se va hacia la izquierda. Menos GD por coseno de alfa igual a 0. Se despeja aquí GB y nos resulta los valores GE 37.5, GB 22.5. Y pasamos al nudo E. La misma situación. Suma de fuerzas igual a 0, suma de fuerzas verticales igual a 0. Diagrama de cuerpo libre. Para facilitar las cosas, yo no sé si ustedes detectaron, yo he utilizado además el lenguaje de los colores. Las fuerzas que son conocidas las he pintado en verde, las fuerzas que son desconocidas las he pintado en azul y las fuerzas externas en amarillo, las reacciones en rojo. Bueno, eso es lo de menos, pero es importante para visualizar mejor. Suma de fuerzas verticales igual a 0 en el nudo E. Tenemos la componente vertical de la barra BE y la componente vertical de la barra GE. No hay más fuerzas verticales, por consiguiente, BE seno de alfa positivo menos GE seno de alfa negativo igual a 0.
Como el alfa es igual al alfa, se simplifican y nos queda que la fuerza en la barra BE es igual a la fuerza en la barra GE. Y ahora sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Tenemos 15 positivo más ED positivo menos BE coseno de alfa menos GE coseno de alfa igual a 0. Y tenemos que, reemplazando valores, como BE es igual a GE, nos da 0 igual a 0. Y por último, y para chequeo, el nudo B. Diagrama de cuerpo libre, la barra EB que vale 37.5, la barra BG que vale 22.5, la reacción de 30 y chequeo si realmente se cumple, que 30 menos 37.5 por seno de alfa es igual a 0. Efectivamente así se cumple. Y con suma de fuerzas horizontales igual a 0, tenemos que 37.5 por coseno de alfa positivo menos 22.5 será igual a 0. Efectivamente así se cumple y hemos terminado todas nuestras barras. Ahí tienen ustedes un ejemplo, obviamente sencillo, pero resuelto paso a paso para que ustedes tengan en cuenta todos los aspectos que se pueden presentar. Nudos en condiciones especiales. A ver, el joven Velázquez. Amigo Velázquez, Sí, profe. léanos esa partecita. Nudos en condiciones especiales. Primero, nudo con solamente 2 barras y sin carga. Puede estar en el equilibrio solamente si las fuerzas en ambas barras son 0. Nudos B y F en la armadura mostrada abajo están en esa condición. Ejemplo, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. N2 por coseno de alfa es igual a 0. N2 es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. N1 es igual a 0. Bueno, es importante aquí que se dan cuenta ustedes. Para que estos dos nudos B y F se encuentren en equilibrio, lo que nos dice la parte conceptual es que necesariamente tanto la fuerza horizontal como la fuerza vertical valen 0. Pero ¿qué pasaría si aquí uno de los nudos o en ambos nudos existiera alguna carga? Vamos a dibujar aquí. ¿Qué pasaría si en este nudo hay una carguita? ¿Cómo se logra el equilibrio de esa fuerza? Pues esto quiere decir que toda la carga, como es vertical, la tiene que absorber la barra BA. Y esta barra valdría 0. O al revés, si en este nudo, vamos a ponerlo acá, se aplica una fuerza vertical, horizontal, perdón, toda esa fuerza tendrá que absorberla la barra EF. Y en ese caso entonces la barra vertical tendría 0. Sigue tú mismo. 2. Nudo con 3 barras, donde 2 barras tienen la misma línea de acción y nudo sin carga. En estos nudos, el equilibrio se dará solamente si las barras que tienen la misma línea de acción tienen las fuerzas iguales, mientras la tercera barra tendrá fuerza 0. Nudos J y H en la armadura mostrada abajo. Aquí Sumatoria están. de fuerzas en X es igual a 0. Siga, siga. Bueno, Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0.
n sub 3 coseno de alfa es igual a 0, n sub 3 es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. N Ya. sub 1 es igual a n sub. Bueno, el ejemplo que nos trae aquí hace referencia a este nudo J y nudo H. Es lógico que si yo tengo en este nudo dos barras que son colineales, la única forma que estén en equilibrio esas fuerzas colineales es que tengan el mismo valor de fuerza. Aquí en este caso salen del nudo, las dos estarían en tensión. O si llegaran al nudo, las dos estarían en compresión. Allí garantizamos que suma de fuerzas horizontales es igual a 0. Cuando tomamos la fuerza, la barra vertical, como aquí no hay más concurrencia de fuerzas, la única manera de equilibrar este componente vertical es que esta fuerza valga 0. O, en su defecto, si en este nudo existiera aplicada una fuerza vertical, toda la tendría que absorber la barra vertical, si fuera en tensión o si fuera en compresión. Muy bien. A ver, otro compañero. David Montenegro. Sí, profe. Léanos ese pedacito. Vale. 3. Nudo con 4 barras, de las cuales 2 y 2 tienen la misma línea de acción y en el nudo no hay ninguna carga. Este nudo puede estar en equilibrio únicamente cuando las barras que tienen la misma línea de acción tienen fuerzas iguales. Se puede comprobar que el equilibrio se dará cuando N1 sea igual a N2 y N2 sea igual a N4. Reconociendo los nudos en condiciones especiales, el cálculo de una armadura puede ser más simple. Bueno, tú dijiste un lapsus. Aquí leyó N2, pero es N3. Ah, perdón, N3 igual a N4. A ver, ahora vamos con Rubén Hidrobo. Amigo Hidrobo. Bueno, no está el joven Hidrobo. Jóvenes, esto estoy haciéndolo yo para combatir esa tendencia que hemos detectado. Buenas, profe. Los estudiantes se conectan, prenden allí y hasta luego. Y después, como tenemos argumentos, que tuve problemas de conectividad, que me falló internet y tal y cual. Pero la realidad, tristemente, es esa. No todos, desafortunadamente. Pero, Qué pena, profe. Estaba desde el computador y no tengo micrófono. ajá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya me conecté del celular, profesor. Le Listo. leo. Vea. Análisis de las armaduras por el método de secciones. El procedimiento consiste en cortar la armadura en dos cuerpos rígidos que estarán también en equilibrio estático. Por lo tanto, se disponen tres ecuaciones de equilibrio estático para cada cuerpo rígido. En general, se busca que el corte realizado solo involucre tres incógnitas, aunque esto no siempre es posible. Las reacciones en los apoyos se pueden obtener a partir de dsl.l, de la estructura completa. Eso es diagrama de cuerpo libre. Gracias. Ok. Vamos a mirar algo del caso anterior. Entonces, si hacemos un corte por allí y tomamos la parte izquierda de la estructura, decimos que esa parte tiene que estar en equilibrio.
Y por consiguiente, en nuestro diagrama de cuerpo libre, donde hemos cortado las barras, pues reemplazamos por fuerzas. Debemos asumir un sentido para esas fuerzas. Y ahora sí planteamos nuestras ecuaciones de equilibrio. Quizá la más fácil y la más directa es la de momentos. Cuando yo tomo momentos, acuérdense que yo tengo la libertad de escoger el punto donde voy a tomar momentos. Usted puede tomarlo en cualquier parte, pero uno tiene que ser ágil y lógico. Si lo que quiero es despejar incógnitas, pues tomo momentos en un punto en donde, en lo posible, se me presente una sola incógnita. ¿Cuál sería ese punto aquí en este caso? Mire, si yo tomo momentos en A, tengo dos incógnitas, DG y DE. Me queda una ecuación con dos incógnitas, que después, aplicándola con otra, puedo resolver. Pero es más inmediato. Si tomo momentos en D, tengo el momento que produce la reacción de 20, el momento que produce la reacción de 15 y el momento que produce la incógnita G, AG. Entonces, una ecuación con una incógnita la puedo resolver de inmediato. Y tenemos AG por 4 menos 20 por 3. Aquí está mal tomado este. Estamos tomando al contrario. Así positivo. Porque AG tiende a hacer girar contrario a las manecillas del reloj. Entonces, por eso es positivo. AG por 4. La fuerza AG por la distancia 4, que era esto. Menos 15 por 4. Menos porque este trata de hacer girar al contrario. Ahí están las tres fuerzas que están interviniendo allí. Eso tiene que ser igual a 0. Despejamos AG y tenemos este menos 15 por 4, 60. Más 20 por 3, 120. El 4 pasa a dividir y tenemos que AG es igual a 30. Miren que este AG lo obtuvimos directo con solamente la ecuación de momentos. Una vez conocido AG, ya tengo solo dos incógnitas en mi sección. Vamos a plantear esa ecuación. Suma de verticales igual a 0 y tenemos 20 positivo hacia arriba, menos DG seno de alfa. No intervienen más fuerzas allí. Tenemos DG menos 20 seno de alfa, lo que me lleva a DG igual a 25. Y con suma de fuerzas horizontales igual a 0, tenemos que GD, aquí está, GD coseno de alfa, componente horizontal, más AG menos 15 y menos DE es igual a 0. Aquí la incógnita es DE porque GD ya es conocida, AG ya es conocida, y entonces tenemos, despejando la incógnita, DE igual a 25 por 3 quintos más 30 menos 15, DE igual a 30. Que si comparan con los valores que obtuvimos por el método de los nudos, pues obviamente deberán ser iguales. Lo mismo daría si usted lo hace con la sección del otro lado. Esto como que se me repitió, esto ya estaba. Bueno.
Inquietud para mañana. Encontrar las fuerzas. Ah, no, aquí, a ver. ¿Quién sabe inglés? Para que nos lea ese ejercicio. Bueno, a propósito, comentario aparte, yo les digo, yo he puesto este ejercicio en inglés porque nos han dicho a nosotros que dentro de las materias tratemos de involucrar alguito de esta lengua extranjera. Nosotros no somos totalmente bilingües, pero tenemos la fortuna de que en la terminología técnica de la ingeniería civil no se necesita ser muy experto ni nativo inglés para entender eso. ¿Cómo interpreta eso? A ver, nuestro compañero Sebastián Cabrera. Sí, profe. ¿Entiendes tú el problema que está planteado allí en inglés? Pues algunas palabras no entiendo. A ver, ¿qué entendió usted allí? A ver, lo leo. Sería que ¿cuál es el largo aceptable de la magnitud para encontrar la fuerza F? Uh-huh. Eso. Bueno, lo que nos dice es, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza F que puede aceptarse si se sabe que en los miembros la máxima fuerza axial, bien sea en tensión o en compresión, es de 20 kilonewtons? Entonces estas ya son las variantes que nos presentan los problemas. Mire que lo normal es que conozcamos F y busquemos cuál es la carga transmitida a cada una de las barras. Acá nos pide que cuál será la máxima fuerza que puedo aplicar allí si se conoce que las barras trabajan con una fuerza axial máxima de 20 kilonewtons, bien sea en tensión o bien sea en compresión. Profe, Diga. allí habría que, pues haciendo ya los diagramas de cuerpo libre y lo demás, asumir que todas las fuerzas de tensión y compresión, pues de cada una de los miembros sean igual a 20 kilonewtons, ¿no? ¿Tocaría así o cómo se procede allí? Cometeríamos un gravísimo error. Lo que tenemos que saber es en cuál de las barras se presenta la carga crítica, o sea, la máxima carga. Eso quiere decir que usted debe resolver el problema, bien sea trabajándolo todo en función de F, o bien sea asumiendo primero un valor unitario de F. Usted sabe que una de las propiedades que vimos para las fuerzas es que una fuerza multiplicada por un escalar, pues simplemente se incrementa el valor de la fuerza en esa magnitud que sea el escalar. Entonces, si yo asumo que esa fuerza vale 100, o 20, o 1, o F, o X, yo encuentro cuánto vale la fuerza que transmite a la barra AB, cuánto vale la fuerza que transmite a la barra AC, a la barra BC, a la barra T. Trabajemos con F igual a 1.
y encontramos con esa fuerza 1, cuál de las 1, 2, 3, 4, 5 barras es la barra crítica, la que más fuerza soporta. A esa fuerza apliquémosle 20. Y luego sí, convertimos para las demás cuánto es la fuerza y llegamos a la conclusión de cuánto vale F. ¿Verdad que ese es el procedimiento más lógico? Entonces espero, por favor, que para mañana me tengan la solución de ese problemita. Yo, como hice hoy, cogeré al azar la lista y el que caiga tendrá que mostrar qué fue lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces, jóvenes, ha sido un gusto trabajar con ustedes hoy. Nos encontramos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta Profe. mañana. Mañana. Gracias, profe. Mañana, profe. Hasta mañana.